Amigo televidente, ¿qué tal? Te veo en su programa Una entrevista con Dios. En estos momentos damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición de este día, Señor, que tú permites que en este día estemos aquí, Señor. Toma tu control, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra, Señor, que los televidentes que permiten escuchar el mensaje, Señor, que sean edificados, Dios, y que seas tú restaurando y levantando a aquel caído, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén. Amén, que así sea. Te doy con su programa Una entrevista con Dios. En este momento queremos presentarle a nuestro panelista. Dios me lo bendiga, mi hermano Héctor. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, tenemos un tema muy interesante, muy centralizado. El tema que tenemos es levantando al caído con y por el amor de Dios. Óiganme bien, levantando al caído con y por el amor de Dios. Y está basado en Gálatas capítulo 6. Aquí Pablo representa muchísimas cosas y quiere ver qué tiene que hacer el creyente en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos levantar al caído y por qué? ¿Entiendes? Y sobre todo, ¿en qué debemos hacerlo? ¿Con amor o sin amor? Amén, gloria a Dios. Ha sido una bendición que Dios nos permite en este día hablar del tema de que es levantar al caído. Es muy importante de que podemos levantar al hermano, es cuando uno está firme y sobre todo hombre espiritual, para poder levantar a otro hermano. Dios nos dice a nosotros que debemos levantar, orar por aquellos que están caídos, por aquellos que se han desviado, ayudarlos, levantarlos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entenderlo? Es que a través de cuando vemos aquí Pedro y Juan, había un hombre enfermo, paralítico, pero entonces ellos, podemos verlo en este ejemplo que como Pedro le dijo, yo no tengo nada, pero tengo en el nombre de Jesús de Nazaret, lo ayudó, lo levantó y lo restauró. Y esto es lo que Dios nos ha mandado a nosotros, a restaurar a aquel caído, aquel que se ha confundido o se ha desviado de la verdad. Pero siempre y cuando que el hombre tiene que estar espiritualmente y sobre todo con amor, restaurarlo, no como pegándolo, sino dándole otras palabras, que tú caíste porque tú hiciste esto, sino que decirle, regresa a Dios y que Dios te va a levantar, te va a restaurar. Bueno, Jorge. Amén, gloria a Dios. Sí, para restaurar, para levantar a alguien o el que haya cometido un error o se había desviado de la verdad. Aquí en el capítulo 12 de Hebreos nos enseña cómo Dios nos disciplina, cómo Dios nos corrige, cómo Dios nos levanta en amor.
Dice que Dios nos disciplina en amor, nos corrige en amor, nos levanta con amor, con misericordia, con su gracia, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y esto es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora bien, hay una pregunta que el pastor hace: ¿por qué y cómo levantar al hermano caído? Vemos que conociendo la verdad se desvían a la mentira, conociendo la luz y se van a la tiniebla. A esto hay que exhortarlo, pero en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios es para edificación, para bendición, para restaurar, para levantar. Que muchas veces decimos nosotros: esto es lo que yo quiero que hagas, cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que es la palabra que hace el efecto, es la palabra que transforma la vida del ser humano, es la palabra que entra al corazón del ser humano para que pueda corregirse y ser corregido por la palabra de Dios. Muchas veces muchos ministros corrigen o disciplinan a los hermanos, pero los dejan en un lugar donde la cual es ¿quién los va a instruir? Nadie. Entonces ahí que viene la tristeza, viene la angustia, ahí es que el enemigo tiene la puerta abierta para poder entrar y destruir y decir: ¿para qué pierdes tiempo estar aquí? Te tienen sentado, te tienen sin hacer nada. Tú ya no vales nada para ellos, o tú no les importa. Y ahí es que nosotros no entendemos cuando Dios dice que debemos disciplinar, levantar al caído, levantarlo con amor en el Señor. Así como Dios nos ha perdonado por amor a su Hijo amado Jesucristo. Por Jesucristo es que porque Él envió a su Hijo aquí a esta tierra, nos perdonó. Y no era solo pecados, una cantidad de pecados en el mundo y de toda la humanidad. Recuerde bien, es en amor de Dios. Y el amor de Dios dice: todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. Pastor. Amén. Sí, es importante entender esto. Por eso Pablo está trayendo una dificultad de que había en Gálatas. Había muchísimos falsos hermanos y otros se desviaban. Había una corrupción terrible y Pablo no hallaba qué hacer, porque había una crítica, había murmuraciones, porque habían falsos hermanos que se metían para expiarlo. El mismo Pedro, como decían los hermanos, ¿entiendes? Pedro se había desviado, ¿entiendes? Él era el ministro de judaizante, de judaizar, porque ese es el ministerio de él, pero era judío. Y estaba haciendo la palabra de hipócrita, ¿entiendes? En los gentiles. Y estaban condenando. Y Pablo no hallaba qué hacer por esta condición, porque era uno de los grandes líderes que estaba haciendo esta cosa, y hasta Bernabé se habían dejado arrastrar. Pero leamos lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, del verso 14 al 16, para que vea que a veces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Leamos ahí, 1 Corintios capítulo 2, del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te ve? Entonces ahí es importante levantar al caído. Pero dice ahí el espiritual, el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Y puede discernir. Por eso que dice que él no es juzgado de nadie. Porque él no juzga a nadie, él lo levanta. Juzgar es condenar. Cuando usted juzga a una persona porque hizo cualquier cosa, usted está juzgando a Jesucristo. Usted está condenando porque Cristo murió por él. Pero si somos espirituales, tenemos la mente de Cristo, vamos a levantarlo. ¿Quiere ver un caso de mortalidad? Leamos ahí en 1 Corintios capítulo 5 para que vean un caso de mortalidad que había que entregarlo a Satanás, para que se dé cuenta. Miremos aquí. ¿Qué número? Capítulo 5, del 1 en adelante. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no deberíais más bien haberos la manera para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros
y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Usted ve, cuando somos espirituales, tenemos que bregar. Quitamos la carnalidad, la mundanalidad, por el alma y el espíritu de ese individuo. Cristo murió por él. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Por eso es el tema. Levantando al caído con y por amor de Dios. Porque a eso, ¿a qué es lo que vino Cristo? Fue a morir a cruz de Calvario, hermano. No fue a matar. Y tenemos un problema que a veces los pastores ponen en disciplina y matan. Sí. No saben instruir. Y condenamos a la hermana o al hermano. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo podemos levantar? Por el cual Cristo murió. ¿Dónde está ese amor? Por eso que dice el tema. Con y por el amor de Cristo. Entonces, eso es lo que está dando, levantando el caído. Tenemos que tener amor, tenemos que tener compasión, tenemos que aprender a perdonar, no condenarlo, no matarlo. Hermanos, pastores, líderes, tengan cuidado cuando pongan en disciplina a una persona, porque la disciplina la ponemos de una manera que a este libertamos y a este lo condenamos. Y no podemos hacer asesión de personas. No. El amor tiene que ser igual. Porque Dios amó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero no podemos tener con eso, mire. Un dedo señala a un hermano, pero 3 me señalan a mí. Por eso dice el Señor, hipócrita, quita primero la viga que está en tu ojo para que pueda ver bien la pajita que tiene tu hermano y se la lleve a quitar. Entonces, quítala. No lo mate, no lo destruya. Así que tengamos cuidado con la disciplina, hermano. Porque con el dedo que acusamos, estamos acusando a Dios. Pero si lo amamos, Dios nos da la visión y la sabiduría para poder levantarlo. Como dice el tema. Cristo vino por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si tenemos el amor de Dios, podemos perdonar. Como dice Mateo 7. Levantar al caído, perdonar, no usar venganza, no hacer acepción de personas. Libertémoslo, hermano, por lo cual Cristo murió y derramó su preciosa sangre. Sí, cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor, la misericordia, la gracia, el perdón, la restauración, el cambio, la transformación de la vida del que ha caído, de la vida que ha tenido tropiezo, de la vida que ha tenido o haber conocido la luz, estando en la luz, ha llegado a las tinieblas. La ley dice, así cumplir la ley, pero no es cualquier ley, es la ley celestial, es la ley que da vida, es la ley que restaura, es la ley que cambia la manera de vivir de aquella persona. Así que recuerde, la ley, no vengamos que tenemos leyes, que nosotros que tenemos derecho, no, es la ley de Cristo Jesús. Nadie tiene derecho sino la ley de Cristo, porque muchas veces confundimos el derecho con la ley. Derecho lo tienen todos, derecho para vivir, derecho para respirar, derecho para caminar, para manejar un automóvil. Esos son derechos terrenales. Ahora, cuando decimos la ley celestial, la ley que cambia, la ley que restaura, la ley que hace algo nuevo en la vida del ser humano. Así dicen en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 2, dice que nosotros que cumplamos o nos sometamos a la ley, pero al final dice de Cristo, no dice la ley del gobierno, no dice la ley del tránsito, no dice la ley de las naves de los que están en los cielos, no, dice la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí trae restauración, ahí trae cambio, ahí trae donde extiende la mano misericordiosa de Dios y lo levanta. Tenemos muchos ejemplos y parábolas en la palabra de Dios, donde encontramos que cuando a una mujer la encontraron en adulterio, ¿qué pasó? Vino Jesucristo, la levantó, no la juzgó, no le dijo, pues merece que te maten a piedradas, no, sino que hizo, la restauró. Ahí llegó la ley. Ahí la ley. ¿Y qué hicieron los hombres que eran más pecadores que ella? Huyeron, porque la palabra o la ley celestial les confrontaba a que ellos no estaban bien, pero estaban juzgando a una mujer. Así que muy importante, la ley es en Cristo Jesús. Todo lo resume en la ley en Cristo Jesús.
Amén, gloria a Dios. Un privilegio que aquí a nuestro hermano Pablo hablando como a la iglesia, a la gente creyente que aman a Dios. Aquí dice en el 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espiritual. Y tenemos que entender un punto muy importante en esto, que cuando habla espiritual, tiene que estar convencido que esa persona que va a juzgar o va a levantar, tiene que estar bien con Dios. Porque a veces en el momento quiere levantarlo, quiere juzgarlo, pero también tal vez hay algo hay algo oculto, hay algo que esa persona está haciendo mal. Dios nos dice a nosotros que tenemos que estar bien para poder juzgar a otra persona, pero espiritualmente, pero sobre todo, y si estamos mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es mejor ir a la presencia de Dios, orar por el hermano y que Dios lo restaure. Porque hay veces nosotros queremos, como mencionaba el pastor, a veces no queremos ser juez, porque yo tengo años en el evangelio, pues yo tengo derecho de juzgar. No, lo importante es que cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios, y si el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu y da testimonio que nosotros estamos viviendo derecho delante de la presencia de Dios, entonces el Espíritu Santo nos lleva a confrontar al hermano y decirle conforme el Espíritu, no conforme porque yo tengo tiempo o conocedor de la palabra de Dios, no, porque todos conocemos la palabra de Dios, pero son pocos que se rigen por el Espíritu Santo de Dios. Cuando es guiado bajo el poder del Espíritu Santo, la persona, hay un quebranto, hay una sanidad interna, que la persona se arrepiente de lo que había hecho. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ahí podemos entenderlo, que Dios está restaurando al hermano. Pero sobre todo, si Dios restaura al hermano, tenemos que darle gloria, honra a Dios. No podemos decir que, porque yo tengo un año en el evangelio y yo fui que lo restauré. Y esto mucho sucede actualmente. A veces, no, porque yo tengo años en el evangelio, pues yo fui a predicar y esa persona se sanó. Y es un peligro. ¿Por qué? Porque estamos nosotros quitándole la gloria a Dios y llevando a nosotros la gloria. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Si estamos espiritualmente, debemos restaurarlo en el espíritu conforme a la palabra de Dios. Porque cuando es conforme a la palabra de Dios, la persona que es reprendido no va a pelear, sino que recibe la palabra. ¿Por qué recibe la palabra? Porque es la palabra de Dios. Y si no lo recibe, es que no es palabra de Dios. Pastor. Amén, sí. Es importante, como dicen los hermanos, usamos la ley como martillo para matar a la persona. No usamos la ley como gracia, como amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que usar la ley con amor de Dios. No la ley ahí que Dios le entregó esa ley a Moisés para el pueblo. No. Y Pablo aquí dice que no es así. Porque entonces estamos usando una ley y matamos, y ellos mismos que usan la ley no tienen amor. ¿Quieres ver que es así? Leamos ese capítulo 6 de versos 5 al 10 para que demos cuenta, hermano, que es el amor de Dios, no es la ley de los hombres, no es la ley de Moisés. Dios se la dio a Moisés para guiar al pueblo, pero hay una gracia para los gentiles, hay una gracia que es el amor de Dios, que tenemos que utilizar para levantar al caído. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Usted ve? Es decir, que ahí entra ¿qué? La gracia. ¿Qué es la fe? La gracia. Entonces tenemos que hacer bien. ¿Qué hacer bien? Levantar al caído. ¿Sí? No nos cansemos. Y si no desmayamos, tenemos entonces ese amor de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la ley fue dada para el pueblo de Dios, por el pecado, por la destrucción, pero el amor para todo el mundo. Lo que Dios le dijo a Abraham, cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hay que poner la diferencia entre la ley y la gracia. Porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Por gracia, no por ley.
No es que la ley es mala, tengan cuidado. No, la ley no es mala. La ley es buena. Pero ¿por qué vino la ley? Por el pecado, para señalar lo que tenemos que arrepentirnos. Pero cuando nosotros queremos a Dios, entonces entra el amor. Ya no la ley. ¿Quieren ver que así? Vamos al capítulo 13 de Romanos, algunos versículos. ¿Entiendes? Para que nos demos cuenta lo que está diciendo aquí Pablo en Gálatas 6, porque la gente no entiende. Romanos capítulo 13 del 1 en adelante. Sométase a todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistradores no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los atributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Entonces, no debe nada hacer. La ley te dice estas cosas y no va a tener miedo. Pero ¿qué te dice el amor? El amor te dice que pague. ¿Sí? O sea, ser fiel en otra palabra. Porque hay mucha gente que son desobedientes, pero no son fieles. Entonces, ¿cómo podrás recibir el perdón? ¿Quién sabe que es así? Le llamo para que ustedes hablen. Ahí en el capítulo 6 de Gálatas, del verso 10 al 15. O sea, vamos a mirar allí cómo Pablo traza el amor y no la ley. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a quedaos circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me le he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No es la ley, no somos salvos por la ley, hermano. Es la gracia de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Así que ni la circuncisión ni la incircuncisión, eso es nada, eso no te va a salvar. Es un nuevo nacimiento. Es la creencia en Cristo por su amor. ¿Estás entendiendo, hermano? Que no es la ley. La ley es importante. La circuncisión es importante, pero eso no lo va a salvar. Quien lo salva fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuidado, amigos televidentes y hermanos servidores de Dios, de creerse ser algo cuando no somos nada. ¿Por qué no somos nada? Porque Jesucristo nos da la enseñanza a través de la palabra en Juan 15, 5. Sin Él nada podemos hacer. Correcto. O sea, entonces nos dice que si nosotros nos creemos ser algo, al final terminamos haciendo nada. Nos dice entonces que dependemos de la palabra de Dios, dependemos de nuestro Señor Jesucristo, de la guianza del poder del Espíritu Santo. Todo esto vemos nosotros que no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque entonces no podemos entender lo que nos dice la palabra de Dios en este capítulo, Gálatas capítulo 6. Dice que nosotros guardemos, que ayudemos al prójimo, que podamos nosotros
disciplinarlo, poder hablarle palabras celestiales, no palabras humanas, porque esto no hace nada, no trae un cambio, pero la palabra de Dios dirigida por el poder del Espíritu Santo, entonces no nos vamos a creer ser algo, sino simplemente servidores de Cristo, trayendo el mensaje a través de que Cristo Jesús nos use nuestros labios, nuestras manos para poder orar o poder darle una palabra de Dios de aliento, palabra de bendición, de edificación y transformación en su vida. Amén, gloria a Dios. También vemos aquí también el mismo versículo 1 donde habla, dice que el hombre espiritual que restauraban con mansedumbre, pero también ahí nos habla que donde dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea, todos estamos todos prestos para llegar a una tentación en la vida de nosotros. Entonces, para que no juzgar a la persona, sino que restaurarlo y procurar no llegar a no ser tentado por lo que el hermano fue tentado. Lo que nos toca a nosotros pararnos firmes y sobre todo, por eso importante mencionábamos que el amor de Dios, cuando está el amor de Dios, uno habla conforme a la palabra de Dios. Y cómo nosotros podemos conocer si amamos a Dios, que dice que si amamos a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Y al prójimo como a nosotros mismos, como a Él mismo nos amó a nosotros, se entregó por cada uno de nosotros. Y si el hermano ha fallado, ha pecado, se ha desviado de nuestra verdad, el trabajo de cada uno de nosotros es orar a Dios, ponerlo en las manos de Dios, que Dios lo traiga con lazo de amor. Porque también Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. A veces hay mensajes que Dios le da a uno de decirle del arrepentimiento que lo que está pasando, pero también si uno no lo hace, ahí donde viene el castigo de Dios. Y ahí donde nosotros preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto? No, Dios no hace nada primero sin revelarle a su siervo, a su profeta. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de restauración. Y si no hacen caso, pues ya viene el otro de que puede ser una enfermedad, puede ser una cárcel, puede ser problema familiar. Y a veces muchas personas no podemos entender esto. Y tenemos que entenderlo por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos dice cómo estamos delante de Dios. Y es el único que nos puede restaurar, redarguirnos. Si dice la palabra de Dios, si nuestro corazón no nos redarguye, entonces mayor es Dios que nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón nos dice, tú estás mal, estás haciendo esto, entonces mejor lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios y volver nuevamente a los caminos de Dios. Pastor. ¿Cómo estás viviendo? Pues donde quiera la palabra te dice, escuchaste a los hermanos, basado en la palabra de Dios. Por eso sométete a la voluntad de Dios. Olvídate de que te digan que tú estás así o que te condenen. Porque hay muchos hermanos que te condenan, pero hay uno que no te condena. Hay uno que está presto para levantar. Porque Él conoce tu corazón. De acuerdo a 2 Corintios 5:17, lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo somos nueva criatura. No importa lo que tú eras ayer. No importa lo que tú eras, entiende, en 12, 3 horas. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está en este momento? El Señor te espera con los brazos abiertos. Pero debe creer. Recuerda, hay una ley que te condena, pero hay una gracia que te levanta. Se llama sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. La ley te condena, pero la gracia te edifica. ¿Cuál de las dos está en tu mano? ¿Dejaste de ir al templo por lo que dicen? ¿Te piensas divorciar por lo que dicen? ¿Estás siendo infiel a tu esposa o a tu esposo y no vaya que hacer? Y ya no te da vergüenza, ya no quieres. Estás como Janes y Jambres que resistían a Moisés. Pero Moisés y Aarón se mantuvieron fuertes y la gracia de Dios vino y el pueblo por eso fue libre. ¿Cómo tú estás? ¿Eres libre en Cristo Jesús? ¿O tienes miedo que la ley te condene? La ley condena, pero la gracia edifica. ¿Qué tú quieres? Lee este capítulo 6 de Gálatas para que puedas entender bien. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que tenemos que hacer es fiel, hermano. Reconciliarnos y pedir perdón. Eso es lo que Dios quiere. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo están dando? ¿Usted ve? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa por lo que esté pasando. Solo levántate
Ponte firme, como dice nuestro hermano. El que piense estar firme, mire que no caiga. Levántate. Y la cruz de Cristo te perdonará. La muerte en la cruz de Cristo. La resurrección en Cristo Jesús. La vida eterna. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, pastores, tengan misericordia, tengan compasión. Cuidado con la disciplina que tratan de poner a las personas que caen en el pecado, los que están viviendo en pecado. Dialoguemos con ellos, oremos por ellos. Antes de darle un consejo, venga a la presencia de Dios, clame a Dios. ¿Te ve? Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces vamos a orar a Dios que nos dé sabiduría para levantar al caído. Mire este muchacho que estaba viviendo con su mamá. Es un acto de condenación. Pero Pablo aconseja que reprendamos la carnalidad y oremos para que Dios lo levante. Eso es todo, que Dios salve su espíritu. ¿Está entendiendo? El Señor murió por ello. Pues nuestra responsabilidad es orar y clamar a Dios para que Dios tenga misericordia. Y ustedes verán como muchos jóvenes que están viviendo el pecado se van a levantar, hermano. Son muchos jóvenes que están cometiendo pecado. Son muchos padres que abandonan a sus hijos y los matan y los condenan. Son muchas esposas que botan a su esposo. O esposos que botan a su esposa y la cogen por la greña. No, doblen rodillas. Doblen rodillas y levanten. Porque quien perdona, quien liberta, quien tiene la autoridad para condenar o libertar, se llama Jesucristo. Yo soy quien murió por el pecador. Yo soy quien liberto. Yo soy la luz del mundo. Todo aquel que viniera a mí será salvo. Hermano, esto ora a Dios por el mensaje para que Dios use al cielo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta bendición. Señor, presentamos, Señor, a tu siervo, Dios Padre Eterno. Glorifícate, Señor, como siempre te ha glorificado, con poder, autoridad, Señor. Entonces Él predica tu palabra, Señor, que la palabra llega, Señor, a esos corazones quebrantados, Señor, corazones duros, Señor, que puedan tú, Dios, hacer un corazón de carne, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que en tu palabra hay poder, sabemos que en tu palabra hay autoridad, Dios. Bendícelo, guárdalo, Señor, Padre, toma control sobre su mente, alma y espíritu, Dios, y que su boca sea a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. La bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios. Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dios, cuando llega a la vida del ser humano, dice que a él no le traza, sino le trae el propósito, le trae el plan perfecto a su vida. Con el tema, los grandes propósitos, planes perfectos de Dios en nuestras vidas. Escucha bien el tema. Los grandes propósitos y planes de Dios en nuestras vidas. Conocí a un siervo de muchos años atrás, donde la cual llegó Dios a su vida y no le trazó un plan, sino le dio el plan, le habló del plan, le dio el propósito y le habló del propósito y hizo el propósito en la vida de este ser humano, de la cual ha cambiado y ha transformado su vida y que le ha mostrado su gloria y que le ha enseñado que el que tiene confianza, que tiene fe, que tiene certeza y convicción en él, porque Dios es fiel para siempre, amigos televidentes. Recuerde bien que cuando Dios viene y da un propósito, da un plan perfecto y un propósito a tu vida, a nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Explíquese que no le puedo entender. En el capítulo 55 de Isaías, versículo 11, dice que la palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía. Escriba esos versículos. Recuerde, capítulo 55 de Isaías, versículo 11, dice que toda palabra, no dice una palabra, no dice la mitad de una palabra, media palabra, no dice, sino toda palabra que sale de la boca del Dios vivo, del Dios
todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el Dios de misericordia, nos dice y te dice ahora en este momento que la palabra que sale de la boca de Él hacia tu vida es porque hay un propósito, hay un plan perfecto en tu vida. Lo encontramos ahora, vámonos en el libro, después de la introducción, vamos al libro 139 de los Salmos, versículo 8, dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando hablamos de propósito, vamos a entrar primero qué es propósito. Propósito que el hombre tiene en su vida lo llevamos a lo físico, a lo humano, que es meta. Yo tengo una meta, yo quiero cumplir, yo quiero llegar a esa meta, quiero estudiar, quiero prepararme, eso se le llama meta. Ahora, propósito es lo celestial, donde Dios dice que te ofrece vida eterna, salvación, una nueva vida, una transformación, algo maravilloso que quiere hacer en tu vida. Estos son los propósitos. Aparte, la diferencia entre el plan de Dios. El plan de Dios es rescatarte, el plan de Dios es traer algo maravilloso en tu vida para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas creer que hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gloria que tiene control no solamente en nuestros pasos, no solamente en nuestros pensamientos, sino nuestra vida completa. Él tiene control. Recuerde bien, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando dice Jehová cumplirá su propósito en mí, no estamos demandando a Dios, no estamos diciendo que lo tiene que hacer, no, es que Él lo va a hacer en su voluntad, en su misericordia, en su gracia. Por eso que traía el versículo 55 de Isaías, versículo 11, que la palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía. Ahí es que ya trajo un propósito en tu vida. Si Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios ha enviado una palabra a tu vida, o Dios te dice que tiene un propósito en tu vida, no desmayes, no sientas que ya Dios, ese propósito, se fue al olvido de Dios. No. Dice la palabra que sale de la boca de Dios, no retorna vacía. En el tema que estamos es los grandes propósitos de Dios en nuestras vidas. Ahora que hablamos de propósito, ahora viene el plan perfecto de Dios. Plan perfecto de Dios, que Él dice, su Hijo amado Jesucristo, yo soy el camino. Hay un plan. ¿Por qué? Porque ya te está dando la dirección al plan donde quiere llevarte, a la vida eterna, a la salvación de tu alma. Mira qué bonito es cuando podemos entender lo que Dios ha dejado a través de su palabra, de los planes y los propósitos. Pero muchas veces decimos nosotros, yo sé que Dios tiene plan en mi vida, yo sé que Dios tiene propósito en mi vida, pero no lo podemos entender. También nuestro hermano Héctor encuentra en el libro capítulo 8 de Romanos, versículo 28, dice que todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Aleluya. Todos los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Para qué? Porque el propósito de Dios ahí va a efectuar. Los que amamos a Dios, los que aman a Dios, los que verdaderamente han esperado y han creído de lo que Dios quiere decirnos, en este capítulo escuche este versículo de capítulo 8 de Romanos, versículo 28, y dice así. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Ahí está un propósito. ¿Te llamó Dios? No te llamó solo por llamarte. Te escogió Dios, no te escogió solo por escogerte, porque hay un propósito. Así que si tú ves las cosas que vienen, viento, huracanes, temblores, situaciones, dificultades, enfermedades, todo lo que venga, recuerda el propósito perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ya salió de la boca de Dios y ahora dice que no retorna vacía a Él. Aleluya. Qué bendición poder tomar la palabra de Dios, ser el alimento a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, para poder entender y atesorar lo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cumplirá su propósito Dios en ti? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Solo Dios lo sabe, porque la voluntad de Él perfecta lo hace bien y lo da bien, y lo que da Dios lo da para siempre, y lo que da Dios es bueno para siempre. Propósito de Dios perfecto en tu vida lo va a cumplir Dios, pero hay que hacer algo maravilloso para Dios, es
recibir a su Hijo amado Jesucristo, el guardar los mandamientos y recibimos un sello de Dios, que somos propiedad de Dios. Somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo porque hay un propósito y un plan perfecto a nuestras vidas. En este capítulo, Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Dios vacía. O quiere decir, no retorna vacía, no regresa vacía. Así que este es un propósito de Dios. Si te llamó Dios, te escogió Dios, no hay vacío que venga hacia Dios, sino trae el alma, trae el corazón, trae el pensamiento, trae una nueva vida que Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación, va a haber un cambio. Por eso es que al inicio del programa te decía que cuando conocí un siervo que le llegó un propósito, Dios le habló de un propósito, le habló de un plan perfecto en su vida y hasta aquí lo cumple, lo sigue cumpliendo Dios. ¿Por qué? En su voluntad de Él. Porque Dios lo que dice y lo que hace y lo que envía no retorna vacía a Él, sino que Él hace. En este mismo versículo, Isaías 55:11, dice, sino que hará lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Salvar nuestra vida. ¿Qué quiere Dios? Darnos vida eterna. ¿Qué quiere Dios? Un nuevo cambio. ¿Qué quiere Dios? A que todos que seamos amados. ¿Qué quiere Dios? Llenarnos de su amor. ¿Qué quiere Dios? Sellarnos con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios para que no retorne vacías en la boca de Dios? Es que nosotros podamos encontrar el camino, la entrada a la puerta del cielo. Aleluya. Dice Dios, este es el gran propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Así que a ti mujer, a ti joven, a ti hombre, padre de familia, madre de familia, déjame decirte que si tú le sirves a Dios, Dios tiene un propósito contigo. Si tú le amas a Dios, Dios tiene un plan perfecto a tu vida. Pero no hay que olvidarse, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Qué bendición de Dios poder traer la palabra de Dios a nuestra alma, a nuestra vida, donde dice los grandes propósitos de Dios en nuestras vidas. Ahí mismo donde te encuentres en este momento, pregúntale a Dios, ¿cuáles son tus propósitos, Dios, en mi vida? ¿Cuáles son los planes, Dios, en mi vida? Háblame, Señor. Enséñame, Señor, cuáles son los planes que tú tienes con mi vida. Aquí estoy escuchando, aquí estoy atesorando tu palabra, aquí estoy donde la cual no podía entender. Pensé que tú te habías olvidado de mí, pensé que tú te habías alejado de mí. No, ven al Señor y dile, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Por qué tú me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Y por qué tú, a dónde tú me vas a enviar? Esto es algo maravilloso cuando traemos traemos la palabra de Dios en nuestro corazón para poder entender lo que nos quiere decir Dios. En el libro de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras. Recuerde bien, no conforme a nuestras obras, sino conforme a los propósitos y los planes perfectos de Dios en nuestras vidas. No creamos, he hecho esto, he dejado de hacer esto, he venido a hacerle esto a Dios. No por las obras, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos, los planes perfectos de Dios en nuestras vidas. Conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Cristo Jesús ya traía, no había trazado, sino ya había enviado el propósito, el plan de a nuestras vidas. Así que joven, mujer, hombre, padre de familia, madre de familia, podamos atesorar la palabra de Dios y digamos, ¿qué será el propósito que tiene Dios en mi vida? ¿Cuándo lo va a hacer? Debo de estar preparado para poder recibir y poder atesorar los planes y los propósitos de Dios en mi vida. Recuerden, los grandes propósitos, las grandes misericordias, la gracia que Dios ha derramado a través de su Hijo amado Jesucristo en sus propósitos, en los planes en nuestras vidas. Dios tiene un propósito, ¿sabías eso? Un propósito que solo Dios conoce. ¿Qué es lo que va a hacer en tu vida? ¿Hay un plan perfecto en tu vida? Sí, hay un plan perfecto celestial. No un plan que el hombre traza, no un plan que el gobierno traza, no un plan que el vecino puede trazarlo, no, un plan celestial. Primeramente nos dice a nosotros que si nosotros buscamos el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Otro plan de Dios que nos dice a nosotros que yo soy la luz
que estábamos en tiniebla, otro propósito de Dios donde dice a nosotros que nos ha enseñado y nos ha entrado en su luz. Otro propósito de Dios dice que Él es el camino a la vida eterna. Otro propósito de Dios que nos dice que está preparando morada en el cielo para que donde está Él quiere que estemos nosotros. Otro propósito de Dios. Ahora el plan de Dios, la salvación a nuestra alma. El plan de Dios, la salvación a la humanidad. El plan de Dios, la salvación a la familia. El plan de Dios, la salvación a los hijos. El plan de Dios, la salvación a todo lo que respira. Dice que es la salvación que ha traído Dios a Jesucristo a esta tierra para que nosotros podamos salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De inmundicia, de pecado, de todas situaciones y todo lo que ofrece esta tierra, este mundo. Dice que nos quiere nosotros salvar. ¿Por qué? A través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Ves el plan perfecto de Dios? Dios no creó los cielos y la tierra por crearlo para que la humanidad viva. No, lo hizo con un plan perfecto. Lo hizo con un propósito perfecto para que nosotros podamos disfrutar. Dice lo que Dios creó para que el hombre pueda disfrutarlo. Pero el pecado vino a destruir, vino a hacer la separación entre Dios y el hombre. Pero a través de su Hijo amado Jesucristo nos dice que Él tiene un propósito, un plan perfecto a través de su Hijo amado Jesucristo. En el libro de Proverbios dice que encomendemos a Jehová nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir de nuestras obras? Todo lo que nosotros decimos que lo podemos hacer, vengamos a Él. Démoselo, entreguémoselo a Él para que nuestros pensamientos sean afirmados. ¿Y por qué tiene que hablar de que nuestros pensamientos sean afirmados? Porque hay cosas, incredulidad, hay cosas que nosotros entra duda en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Hay cosas que entran en nuestros pensamientos que decimos, no, ¿qué va a hacer? Creo que ya el propósito de Dios, creo que ya ni se acuerda de Dios. No. Es cuando nosotros venimos, decimos, esta es la obra que yo quiero entregar. Entrego mi vida en tus manos para que tú endereces, tú afirmes mis pensamientos para poder yo esperar en la voluntad tuya, en el tiempo perfecto tuyo, Dios, para poder recibir el propósito y el plan que tienes a mi vida. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No permitas que el mismo enemigo trastorne tus pensamientos. No permita que las cosas que tú ves que son imposibles trastornen tus pensamientos. No permita que la tristeza, el dolor, la angustia, la enfermedad trastorne tus pensamientos. No. Déjalo que a Dios afirme tus pensamientos y puedas ver la gloria de Dios. Pueda ver la luz de Cristo Jesús, pueda ver que Dios es vivo, Dios de poder, Dios de gloria, para que pueda decir, sí Señor, espero en tu voluntad lo que ha de hacer en mi vida. Encontramos también sobre el propósito de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en Él también fuimos hechos herederos según el propósito de que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El designio de Dios, ¿qué es? Plan, propósito, salvación, vida eterna, llenarlo de amor, de paz, de gozo, de seguridad, de autoridad y esperar en la voluntad y el designio de Dios a nuestras vidas. Qué bendición cuando vamos a leer la palabra de Dios. No lo leamos por leerlo, entendamos qué Dios nos dice a través de su palabra. Aquí dice Dios que Él cumplirá su propósito en mí. Y no lo estamos demandando, no le estamos diciendo que lo tienes que hacer Dios, no. Es que Él lo va a hacer en su voluntad. Él lo va a hacer porque Él envió ya a su Hijo. Y sabes otra cosa, la voluntad perfecta que Dios hizo, lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, de tal manera que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ves el plan perfecto de Dios? Así que no creas que porque hemos visto que ya los propósitos se cumplen, o hemos visto que tanto servicio a Dios y no vemos el cumplimiento del propósito, espera, porque en la palabra de Dios que sale de la boca de Dios no retorna vacía, sino dice que hará lo que Dios quiere y prosperará en lo que ha enviado a Dios. Y la prosperidad no es de dinero, la prosperidad que habla aquí no es de bienes, la prosperidad no es lo que habla, que dice que va a transformar tu vida, te va a cambiar de color, no, es lo celestial, es lo espiritual, es lo que te dice que sigas creyendo, esperando en la voluntad de Dios, porque prosperará en aquello
a lo que ha enviado Dios. Algo maravilloso, la prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando eres prosperado espiritualmente, esperas porque tienes la mente de Cristo. Cuando eres prosperado espiritualmente, es porque tienes seguridad a quién le sirves. Cuando eres prosperado en la vida espiritual, es porque sabes a quién le sirves. Cuando eres prosperado espiritualmente, es porque sabes que Dios lo ha de cumplir a su voluntad, como dice la palabra de Dios. En Él también fuimos hechos herederos según el propósito de que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Encontramos también en el libro Proverbios capítulo 16, 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aleluya. Propósito y plan perfecto en nuestras vidas. Yo quiero hacer esto. Cuando nosotros trazamos planes en nuestras vidas, ¿sabes cuáles son? Son metas. Yo quiero hacer esto, quiero llegar a esto, mañana quiero tener esto, pasado mañana quiero tener aquello. Y cuando vemos que no se cumple, entonces, ¿qué hace? Dejamos de caminar. Ahora, ¿qué Dios nos dice en este versículo, el capítulo 16, versículo 9 de Proverbios? El corazón del hombre piensa su camino, piensa en su meta, piensa en lo que quiere hacer mañana, y cuando no se cumple, ahí es que entra la desesperación. Pero Dios nos dice a través de su palabra que endereza nuestros pasos. Mientras Dios endereza nuestros pasos, nos da fuerza como el búfalo, nos endereza nuestros pasos, nos da la seguridad que el camino que andamos es un camino en Cristo Jesús, a la salvación y la vida eterna. Cuando Dios endereza nuestros pasos, porque estamos firmes, sabemos al Dios vivo que le servimos, sabemos que donde caminamos cada día, sabemos que cuando Dios nos levanta es porque ha enderezado nuestros pasos para que podamos glorificar y honrar el nombre de Dios. ¿Sabías que Dios tiene grandes propósitos, planes en tu vida? Y si no lo sabías, si se te había olvidado, o tal vez habías olvidado de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios, pues déjame recordarte a través de este mensaje que Dios tiene propósitos grandes y planes perfectos en tu vida, porque Él cumplirá su propósito en mí, dice la palabra de Dios en el libro 138 de Salmos, versículo 8. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La obra de Dios no desampara. ¿Por qué? Porque nos da la enseñanza del capítulo 55 de Isaías, que cuando no retorna a él vacía la palabra de Dios. También encontramos en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que autoridades, todo lo principado, todo dominio, todo trono, o sea, todo reino, todo presidente, toda autoridad, policías y cuanto haya en esta tierra de autoridad, han sido sujetados por Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es el propósito, Él es el plan. Sabía que Jesucristo es el plan. Ahí mismo donde tú estás, di: Señor, en este momento te pido perdón, Señor, porque no entendía los planes y los propósitos que tienes en mi vida. Ahora, Señor, ayuda, Señor, a abrir mi corazón, mis ojos, mis pensamientos, que sean afirmados en tu voluntad y que pueda ver y esperar, Señor, en ti lo que tú tienes para mi vida, para lo que tú tienes para mi familia, lo que tú tienes en mi vida espiritual. Ayúdame, Señor, por este quebranto. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, porque la incredulidad ha entrado a mi corazón, pero sabiendo y entendiendo tu palabra, que la palabra es eficaz, que la palabra es poder y autoridad. Te pido, Señor, que tú me ayudes en este momento a afirmar mis pensamientos, mi corazón, mi alma, y que pueda esperar en ti, porque tus grandes promesas y propósitos y planes perfectos en mi vida se han de cumplir en tu voluntad, Señor. Aquí estoy, Señor. Amén, amén, amén. Pastor. Pobre varón, por toda esta persona, para que Dios los salve y los hogares los mantenga unidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te presentamos, Señor, a todas aquellas almas, Señor, que Señor, te han reconocido, Señor, que se han aceptado, tu Dios, tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te pedimos que tú lo guardes, que lo salves, Señor, guarda su alma,
su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Dios, las promesas que tú tienes para cada uno de ellos, Dios, para ti, para así ellos glorificar tu nombre, Dios Padre de los cielos. En el nombre de Jesús glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor. Cúbralo, Señor. Y llénalo sobre todo de tu Santo Espíritu, Dios, para que puedan, Señor, someterse y vivir una vida conforme a tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Si has escuchado bien este mensaje, si pones tu mirada en Cristo Jesús, visita una iglesia, un templo donde se predique la sana doctrina. Ora a Dios, porque el tiempo que estamos viviendo es bien difícil y el Señor en cualquier momento viene, pero no se sabe el día ni la hora. Lo importante, como decía el predicador, que tu nombre se encuentre registrado porque tú vives una vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. ¿Estás viviendo tú conforme a la voluntad de Dios para que todo obre para bien? Y a los que aman a Dios, tú sabes, no a todo el mundo, a los que aman a Dios, todo obra para bien, todo. O sea que si vienen enfermedades, si vienen los doctores, te dan patina, esas cosas obran para bien, porque tú amas a Dios. Que si vienen lucha con esta cosa, esas cosas obran para bien. Pero eso es lo que aman a Dios. Te estoy diciendo la verdad, como decía el predicador, porque no todas las cosas obran para bien a todo el mundo. Hay que estar en Cristo Jesús. Por lo tanto, repite conmigo esta oración. Señor, creo en Jesús. Gracias por el mensaje. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a amarte de todo corazón. Mira cómo está nuestro gobierno, nuestro país, incluyendo a Israel. Por eso guárdanos con la sangre de Cristo. Guarda nuestra familia y nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permite que si tú vienes, nos levantemos contigo en los aires. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Repite, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te guarde y te bendiga, y recuerda, visita un templo, comienza a leer la palabra. Si no tiene una, nosotros te la enviaremos. En el nombre del Señor, mientras los demás se despiden. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios sea con cada uno de ustedes.